Las 4 veces que Francisco Solano López Carrillo salvó al Paraguay con la pluma. Entre 1854 y 1855, por un incidente fronterizo con el Brasil, el imperio decide mandar al almirante Ferreira de Oliveira para hacer entrar en razones a don Carlos Antonio López. Don Carlos no quiso saber nada y anunció al mundo entero que se hallaba dispuesto a enseñar él mismo a todos los paraguayos a cortar pescuezos de negros. Pero a la firme y aguerrida actitud del gran Caraiguazú se opuso el espíritu mediador y pacifista de su primogénito, quien, hallándose en el buque Tacuarí, recibió a la flota de invasión brasileña. Francisco Solano López tomó las riendas de la situación, logró la paz y, para apaciguar los ánimos, se sentó en la mesa de negociación con el mismísimo don José María da Silva Paraños, futuro vizconde de Río Blanco. Ambos llegaron a un acuerdo pacífico. Paraguay cedía al Brasil algo que Brasil ya poseía, el derecho de enviar a un par de buques al Mato Grosso. En otra oportunidad, el cónsul de Estados Unidos, Edward Hopkins, entró en grescas con el gobierno paraguayo y amenazó con que haría intervenir a la Marina estadounidense para solucionar los problemas. En base a ello, el vapor Waterwitch ingresó sin autorización en aguas paraguayas para socorrer los intereses del cónsul Hopkins y fue cañoneado, causando muerte y destrucción para los norteamericanos. El gobierno de Estados Unidos reaccionó enviando una flota de invasión poderosa similar a los que los brasileños mandaron. Desde luego, don Carlos Antonio ya había ordenado la movilización general y que todos los paraguayos estuvieran dispuestos a aniquilar a los gringos o morir en el intento. Fue allí cuando volvió a aparecer el canciller don Francisco Solano, que recomendó a su padre entablar negociaciones pacíficas. Todo terminó en un acuerdo y posteriormente los mismos tribunales de Estados Unidos admitirían la culpa del incidente y extenderían sus disculpas al gobierno paraguayo, que aceptó indemnizar a los marinos muertos y heridos del Waterwitch. El Paraguay de don Carlos también tuvo problemas con los colonos franceses que vinieron a quedar en el país a trabajar, no tuvieron éxito y luego de varios problemas con el gobierno terminaron solicitando ser indemnizados y salir del país. Ni corto ni perezoso, don Carlos los mandó a volar. Sin embargo, en la prensa de Buenos Aires y Río de Janeiro aprovecharon la situación e inventaron una serie de mentiras propagandísticas acusando al gobierno paraguayo de haber maltratado de manera inhumana a los súbditos del Segundo Imperio francés. El emperador francés don Napoleón III ordenó que los buques franceses de la zona se internaran en el Paraguay, a la fuerza si era necesario, para rescatar a los súbditos de su país. Uno de esos buques, el Bisón, entró sin autorización en aguas paraguayas y fue echado a pique por el Tacuarí. Cuando el conflicto era inminente y se decía que toda la flota del Segundo Imperio iba rumbo a Paraguay, una vez más debió intervenir don Francisco Solano, quien aprovechó su lejana pero efectiva amistad con Napoleón III para tratar de solucionar el incidente. Luego de un largo intercambio de correspondencias entre los respectivos enviados de Francia y Paraguay, el Segundo Imperio extendió sus disculpas a los López, que acordaron aceptar a los excolonos de Nueva Burdeos que querían regresar al Paraguay. El cuarto y último incidente fue con Inglaterra. El anglo-uruguayo James Camstad, en asociación con los que hoy se conoce popularmente como legionarios, intentó asesinar al presidente Carlos Antonio López Insfrán. La conjura fue descubierta por el coronel Felipe Toledo, quien apresó al espía y lo envió al calabozo. Como reacción a este hecho, los ingleses enfurecidos cañonearon al buque paraguayo Tacuarí, en el que se hallaba en ese momento el general Solano López. A pesar de que el futuro mariscal quiso responder a la inaudita agresión en aguas internacionales, prefirió apaciguar los ánimos, sobre todo en solidaridad con los tripulantes ingleses del Tacuarí que temían por la vida de sus parientes en Inglaterra. Las negociaciones terminaron con unas disculpas del gobierno británico al Paraguay. Las disculpas fueron aceptadas por el general Solano López en nombre de su padre, quien ya se hallaba enfermo y viejo en esos días.